Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Recibimos a Carlos Manuel Mercado, mejor conocido como Carlos Russo. Él es un ingeniero estructuralista y con él vamos a conversar sobre temas de interés. Carlos Russo, lo de Russo es porque se formó en esta especialidad en Rusia. 3 años de formación en Rusia, aprendió a hablar ruso. Muy interesante lo que estuvimos hablando fuera de cámara. Carlos Russo, bienvenido a Panorama Actual. Muchísimas gracias. Bienvenido, Carlos. Gracias. Sí. Carlos, pero eres joven. Sí, ¿Qué? No se puede, a los hombres se le pregunta la edad, ¿verdad? Sí, claro. Lo digo porque un ingeniero estructuralista que se fue a formar a Rusia y te ves muy, muy joven todavía. Allá creo que había un chiste en Rusia. Allá en Rusia. Un chiste que decía de que la edad no se dice. Pero te preguntan, ¿en qué año tú naciste? Entonces sí se dice. Sí, se dice. Igual, sí. Muy bien, muy interesante. Carlos, antes de entrar en materia, cuéntame, porque me parece interesante de tu experiencia, de cómo llegas a Rusia a formarte. Primero hiciste ingeniería aquí. Sí, correcto. Y después te especializaste allá en el área. Sí, en estructura. En estructuralismo se dice también. Allá, en estructura. De hecho, la maestría que yo estudié se llama Análisis Análisis y diseño de estructuras industriales y civiles, lo que aquí le dicen cálculo estructural. Cálculo estructural. Oh, interesante. Pero cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo logras ir allá, la experiencia que viviste en Rusia para formarte en esta especialidad. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido. Para ese entonces, yo me gradué en el 2010, entro a trabajar en una empresa que se llama CISA, Sistemas Hidrosanitarios y Asesoría Ambiental, que está vigente actualmente. Ahí yo era ingeniero de diseño sanitario, a la cabeza del ingeniero Raymond Martínez. Él estudió en Rusia, él es egresado de Rusia y él es miembro de ADOPREACO, Asociación de Profesionales Egresados de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba. Okay. Sí, por ahí. Y él un día me escuchó que yo estaba haciendo los papeleos para irme a Estados Unidos a hacer una maestría. Yo había elegido la universidad y todo, había tomado los preexámenes y los había pasado, me había ido muy bien. Para Utah yo iba. Okay. Y cuando él me escuchó en ese trajín, ¿verdad? Me dijo, pero vamos a mandarte para Rusia, allá eso es dificilísimo, un maldito frío y esto y lo otro. ¿Dónde? ¿En Estados Unidos o en Rusia? En Rusia, correcto. Sí, y entonces yo en lo personal siempre me he caracterizado porque me gusta más o menos aquello que te reta, ¿verdad? Que es un poco difícil y yo, pues mándenme. Me ayudó a hacer los trámites y las gestiones a través de ADOPREACO, que le agradezco mucho. Fueron ellos quienes canalizaron todo y me mandaron directamente allá en el 2011. 2011. ¿Y qué tal la experiencia allá en Rusia? Excelente, excelente. Una experiencia increíble, una cultura totalmente diferente. Al principio chocante, porque es totalmente diferente. De hecho, cosas como que si un ruso no te conoce, tú puedes decir el mejor chiste del mundo y no se va a reír contigo. Así es la cosa. ¿Y cuál es el arroz? ¿Cuál es la bandera en materia de comida de Rusia? Nosotros el arroz, habichuela y carne. ¿Allá cuál es? La griechka, que es un tipo que parece como el trigo. Parece como el trigo. Esa griechka, se come arroz, pero menos. Pero la griechka está en todo. ¿Y cómo se cocina la griechka? Como el arroz. Se cocina. Es un grano. Sí. Se cocina en un cereal, se cocina exactamente igual que el arroz, pero la sopa nunca falta. Lo que es sopa, todo lo que es caliente y pan. El frío. Nunca falta. Sí, el frío. Frío. Y, por ejemplo, tú vas a cualquier establecimiento allá y la primera bebida por default que te van a brindar es té caliente. Tú vas, un ejemplo, a cualquier empresa de las de aquí, multinacionales, donde sea, y lo primero que tú vas a saber en un menú es una bebida caliente. Y después las demás. Interesante, ¿verdad? ¿Y la papa? No, allá lo más barato que hay, lo único más barato que yo vi, lo único, era la papa, la cebolla y el ajo, porque eso se da allá. Okay, Pero después, más nada. Qué interesante. Bueno, Carlos Russo, ingeniero estructuralista. Vas a hablar de un puente. Se trata del puente conocido como el Puente de la 17, que es el puente Francisco de Rosario Sánchez. Eso es correcto. Que lamentablemente pocos manejamos ese nombre tan cerca. Sí. Nos vamos siempre. No, el Puente de la 17, que creo que es el segundo puente que une la zona oriental con el Distrito Nacional. Primero el Juan Bosch, si no me equivoco, el Juan Pablo Duarte. El Duarte. Y luego fue el de la 17. Sí, y después el de la bicicleta. Y después el de la bicicleta. Un primer tramo. Un primer tramo, sí. Ese es el Mella. Tú tienes una inquietud con este puente de la 17. ¿Qué está pasando? Cuéntame.
En agosto del año pasado, yo hice un reportaje sobre ese puente, sobre el estado de ese puente, que es preocupante. ¿Preocupante en qué sentido? Mira, los puentes, estructuras como los puentes son estructuras emblemáticas que se construyen con una vida útil de aproximadamente, con un buen mantenimiento, 50 a 100 años. 50 a 100 años. 100 años. Ok. O sea, en cualquiera de esos países te lo diseñan con una vida útil de 100 años. Pero ¿qué sucede? Esa vida útil tú la puedes alargar si tú le das un buen mantenimiento. ¿Verdad que sí? Aquí lamentablemente en nuestro país nosotros entendemos que mantenimiento es pintar y barrer. Es así. Entonces, por eso suceden las cosas. Pintar y barrer. Pintar y barrer. Aquí a cada rato veíamos que en el túnel y en el cruce a desnivel donde sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Siempre estaba en mantenimiento. Estará cerrado a las 10 de la noche, vaya. Barren, pintan. Me río porque es verdad. Es verdad. Lo que manda en situaciones como esta es tú enviar una pequeña comitiva donde haya un ingeniero estructural, ¿verdad que sí? Así es. Y tratar de ubicar grietas estructurales, tratar de identificarlas, o identificar todas las grietas que haya, porque hay muchas grietas que no son importantes, son, un ejemplo, por refracción. Refracción, digo, es que se producen justo en el mismo momento cuando la mezcla empieza a alar, a secar. En el caso del pañete, hay muchos pañetes que si no se logra una mezcla homogénea, o sea, un buen diseño de mezcla, Claro. específicamente en pañete, que esa conlleva un poco de cal, ¿verdad? Todo bien dosificado, se produce lo que se llaman grietas por refracción. Cuando el cemento empieza a secar, se produce la reacción calorífica, se producen esas grietas que no son importantes, no te van a hacer fallar a la estructura. Pero cuando hay grietas estructurales, como las que hubo en casos como el que les mencioné, que sí habían porque le llegaron a tomar fotos, que una situación similar tenemos en el cruce a desnivel en la Mamatingó, el cruce a desnivel que va en la Charles de Gaulle, que se convierte en la Jacobo Masluta. Está la misma situación. Sí. La misma situación. Hay grietas estructurales ahí y eso posiblemente si no se le atiende a tiempo, pues podría terminar mal. ¿Qué pudiera ocurrir concretamente? Bueno, sería exactamente lo mismo que ocurrió aquí en el puente, aquí en el cruce a desnivel. Se produce unas precipitaciones anormales, ¿verdad? Fuera de la historia de cualquier evento de esta naturaleza, el agua va a buscar la manera de salir. El agua, no sé si ustedes sabían, pero es el único fluido que no es compresible. Explícanos eso. Usted ha visto gatos hidráulicos, ¿verdad? Claro. ¿Qué utilizan los gatos hidráulicos? ¿Qué utilizan? Utilizan fluidos para poder moverse, ¿verdad? Sí. Usted aplica una fuerza aquí a un pequeño dispositivo y ella se activa uno más grande. Sí. Utiliza aceite, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Y aire. Para que tenga la presión. Son Sí. fluidos compresibles. Sí. Usted lo puede comprimir sin ningún problema. Usted lo puede controlar. Produce grandes esfuerzos, pero son controlables. Usted nunca ha visto de que un gato hidráulico que utiliza agua comprimida. No. El agua es el único fluido que no se puede comprimir porque tiende a destruir todo, explota todo. Donde entró agua, el agua tiene que salir. Eso fue lo que pasó con el cruce de desnivel. Ese empuje de agua para unos muros que en realidad no eran muros de contención del diseño original, ¿verdad? Los encontró totalmente liberados y los tumba. No sé si ustedes llegaron a ver, antes de suceder, habían unos caños de agua. Sí. Correcto, es correcto. Entonces, por ahí se produjo un empuje de agua constante hasta que los hizo fallar. Entonces, es lo que puede suceder en el caso del cruce de desnivel allá. Si es sometido a un evento natural,
de tal naturaleza. Usted no está diciendo entonces que el puente de la 17 o el puente Sánchez. El cruce a desnivel de la Mamá Tingó, en la Charles de Gaulle y esa es la máxima, ¿verdad? Sí, sí. Es- Termina ya. Llega a punta ahora, pero termina ya. Ese mismo. En el puente de la 17, ¿en qué parte se evidencia la situación? Puente de la 17 es diferente. Puente de la 17 es una estructura metálica que tiene ya 51 años. O sea, está a la mitad de su vida útil, como les decía. Sí, Un sí, puente correcto. bien construido, Sí. bien mantenido. Normalmente le puede servir por 100 años y mucho más. Usted puede triplicar incluso la vida útil de cualquier estructura si está sometida a un buen mantenimiento. De hecho, yo conozco a personas, ustedes seguro deben tener amigos, que se enamoran de una marca, de un vehículo, Sí, de sí, tal año, correcto, sí. le dan un mantenimiento que ni la niña de sus ojos y duran 10, 14, 15 años con el mismo vehículo y nunca les da problema. Así es. El puente Sánchez. El puente Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez. para que nos ubiquemos. Ujú. Está la parada del metro, Ajá. que es la La Eduardo Brito, Eduardo Brito, que es la que sube con los... al ¿Cómo se llama? al teleférico. El teleférico, correctamente, sí. ¿Es ahí, es antes o es más allá el problema? No, el problema es en todo el puente. Ah, en todo el puente. En toda la estructura. bueno, Es ah, una bueno, estructura bueno. metálica, lo que le llamamos en estructura cercha. Es una cercha metálica. Cercha es un elemento estructural que está compuesto por elementos mucho más pequeños que se conectan entre sí, que distribuyen la fuerza de una manera segura de un punto a otro. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se hace en cercha? Porque si hiciera en hormigón, ese tipo de estructura no permite pasar, ¿verdad?, libremente el viento, y un viento te puede tumbar, tumbar la una cosa. estructura así. La cercha te permite libremente que esas ráfagas de viento que se producen en cualquier eventualidad, ¿verdad?, naturales, pasen sin problema, y las normales también. ¿Qué sucede? Cuando yo bajé, que me metí por ahí abajo, así vulgarmente, ¿verdad?, ahí hay elementos estructurales ya totalmente desconectados, que ¿Cómo así? no hacen su función. Que no hace su Sí. función. O sea, Sí, usted ya. refiere a... ¿cómo se llama? El elemento que están de abajo, que sostienen el puente, que lo agarran, Exacto. que ya no... Las cerchas están diseñadas de manera tal que reciben todas las fuerzas de la capa de rodadura, Ujú. todos los esfuerzos, y lo transmiten a unos nodos o nudos, que son esas conexiones, ustedes ven en X, no sé si ustedes han pasado Sí, por sí, esos sí, puentes. hemos visto. Esas conexiones, para que ustedes vean lo mal que están, cuando yo bajé ahí, Ah, bueno. en todos esos nudos habían plantas, árboles, Ah, bueno. árboles que han crecido ahí. Eso significa que ya han creado todo un ecosistema y una presencia muy grande de humedad, Y, Oh, ya entiendo, sí. para que los árboles puedan, ¿verdad? Ujú. y abandono habitar. además. Y abandono además. No, pero claro que sí, porque ya cuando usted ve que hay elementos totalmente desconectados por el nivel de óxido al que ha llegado, totalmente desconectados, ahí hay vigas desconectadas, ahí hay unos elementos estructurales que se llaman braces en inglés, que son aquellos elementos que se cruzan de un punto a otro, que lo que hacen es que evitan el desplazamiento o hacen que la estructura se comporte, que mantenga unos niveles de desplazamiento constantes. ¿En qué sentido? Si están así, vamos a hacer un ejemplo usted y yo. ¿Usted se acuerda de la sillita cuando se jugaba con Sí, los sí. niños? Vamos a hacer ese ejemplo. Sí. Aquí, arriba. Ajá, Venga agárrame para acá, aquí. Acá. Ok, Una exactamente. estructura trabaja como esto. Sí. ¿Verdad que sí? Cuando se somete a un esfuerzo y este elemento no puede, le dice, yo no puedo, ayúdame tú. Sí. Este, cuando no puede, habla con el otro y así sucesivamente se conecta. Esas conexiones son nudos. Donde Sí, quiera que se correcto. ahí llegan las fuerzas de manera segura y se transmiten a toda la estructura hasta llegar a las columnas, y las columnas de manera segura la transmiten al suelo. Eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser. Sí. Ahora, supóngase este caso. Vamos a hacerlo otra vez. Y este no está. Ah, no, colapsa. Lo bueno de las estructuras, ya sean metálicas o de hormigón, como ustedes pudieron ver en el caso actual, Sí. es que ellas avisan con mucho tiempo, con mucha antelación. Avisan cuando algo anda Van mal. dando notaciones. Pam, Van pam, pam, gritando, pam, pam, pam. intervénganme. Es que estoy mal. Sí. En el caso de la 17, ¿te atreves a augurar qué sería lo peor que puede pasar?
En el puente de la 17 me refiero. Y tiempo si no se lo atiende. Bueno, si sigue así, sin ningún mantenimiento ni nada, bueno, lo que podría terminar es en catástrofe. ¿En qué tiempo? Cualquier momento. El puente de la No 17. le puedo decir en qué tiempo, porque lo que sí yo le puedo decir es un ejemplo, qué se debería hacer. Porque Ok. puede ser tanto un día como un mes, puede durar un año, La barbaridad, puede durar compadre. 5, pero en algún momento la estructura va a colapsar. Carlos. Porque así como ese elemento se desconectó por el nivel de óxido, Ujú. otros elementos están corriendo con la misma suerte. No solamente eso, si tú subes a la capa de rodadura, donde van los vehículos, está llena de parches. ¿Sí? Las juntas expansivas, que son esas que ustedes ven, que se ven un poquito bien abiertas, cuando tú cruzas haciendo brum. Esas juntas están en mal estado. Esas juntas están ahí justamente para permitir que cada tramo de puente se mueva Ujú, ujú. de manera que no se quiebre. No sé si ustedes han visto árboles cuando viene un evento natural, como un ciclón. Tienden a... Árboles que son flexibles, que hasta se acuestan. Hasta se acuesta. La, sí. la Sí, sí, palma, sí, sí. mata de coco. ¿Se acuerdan? Sí, Sí. correcto. Pero ahora vamos a poner el ejemplo con un árbol que es rígido, que no se puede acostar. ¿Qué sucede cuando algo es muy Se rígido? quiebra, se Se quiebra. quiebra. Se Se quiebra. va a quebrar. Ujú. Entonces, las juntas expansivas lo que hacen es eso, que se mueva, porque una estructura metálica sometida a la intemperie presenta un desplazamiento que nosotros no vemos. Aquí un ejemplo, en pleno verano, una estructura de esa puede alcanzar una temperatura. Y ustedes saben qué sucede con las moléculas de cada elemento cuando la temperatura sube, ¿verdad? Se expanden, se mueven. Y cuando cambia la temperatura, se contraen. Eso mismo sucede con un puente o una estructura metálica. Esas juntas de expansión están ahí para asegurar que todo se mueva de manera segura y que la transmisión de carga. Eso sirve como un punto de disipación de energía. Si no estuviera ahí, por ahí rompe. Entonces, y el llamado a las autoridades, porque has expuesto la situación. Sí. ¿Haces un llamado a las autoridades? Lógicamente, a las autoridades pertinentes, obras públicas, ¿verdad? Que son los encargados de velar y manejar los mantenimientos de grandes obras como lo son los puentes y las carreteras, que deben intervenir. ¿Qué ha sucedido? Cuando suena un poco, lamentablemente, que no debería ser así, llevan unos cuantos equipos, un poquito de aparataje, unas cuantas fotos en las redes que se está trabajando o en la prensa y ahí se queda. Pintan y barren. Sí. Pintan y barren. Mantenimiento. Mantenimiento, sí. Usted sabe, Pintan y barren. claro. Oh, Pero entonces Qué barbaridad. sigue el mal estado, porque eso necesita una intervención profunda. claro, claro. Un equipo de Claro. técnicos que evalúen todo el puente, toda la estructura. Y ahora hay unos equipos modernísimos, súper modernos, señores, que ustedes se asombran. Hay equipos que le dan 1, 2, 3 pasadas con unos drones, con unos equipos ahí electromagnéticos y eso, que te crean una vista en 3D y te señalizan las fallas, donde hay Ok, puntos ok, críticos, ok, donde hay ok. elementos desconectados. O sea, la tecnología están ahí. ¿El los país técnicos cuenta con están ahí. esos? Y aquí hay grupos especializados, aquí hay grupos, por ejemplo, le voy a poner uno, La Peña, no sé si ustedes lo han escuchado, La Peña Constructiva. No. Estoy un poquito no he alejado, escuchado. pero La Peña Constructiva es un grupo de técnicos, personas capacitadas. Obras Públicas tiene personas de sobra, capacitadas, que pueden hacer un buen trabajo ahí. Bueno. O sea, la atención está llamada, ¿verdad? Sí, Las sí. cartas están sobre la La mesa. advertencia después sí que está llamada. Bueno, señores, Carlos Russo ha puesto de manifiesto esta situación en el puente de la 17, Francisco de Rosario Sánchez, también en el paso a desnivel de la Charles, donde se convierte ahí en Jacobo Magluta. Exacto. ¿Verdad que sí? Hay que prestarle atención. Yo decía en el comentario inicial que la experiencia que acabamos de vivir con el caso Jet Set, ese dolor, esa tristeza, esta tragedia, tiene que enseñarnos cosas. Y de esa situación tenemos que ir aprendiendo. Y pienso que tu participación es de eso mismo, aprender y nos enseñas cosas para evitar tragedias.
Le agradezco muchísimo y tratar de, como usted dice, tratar de evitar, bueno, esta ha sido una gran lección, esto que ha Sí, sucedido. sí, claro. Y lamentablemente hay que decirlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de uno como técnico, que sí, era evitable. Se podía evitar. Era evitable, claro que era evitable. Entiendo. Carlos. Bueno, Carlos, gracias. Vamos, Edwin, vamos a que despídete en ruso. Tienes un ruso ahí, hombre. Y despídete en ruso. Ya, pero ¿quién me va a entender? No te apures, tira ruso. Algún ruso que haya por ahí. Sí. Dios que hable Я ruso. всем привет, позвольте мне представиться, меня зовут Карлос, спасибо огромное за приглашение и до свидания, пока-пока, всего хорошего. Coge ahí. Entiende, apunten cuando habla. Señores, regresamos en breve.